Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Quintero, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina. Junto a mis compañeros decidimos escoger que se frecuenta más en nuestro deporte de combate, como la ruptura del ligamento cruzado anterior. La revista digital Actividad Física y Deporte, en el título es Ligamento Cruzado Anterior, prevención de rehabilitación preoperatorio y postoperatorio en los atletas. Los tiempos de cicatrización y de recuperación en la lesión de ruptura del ligamento cruzado anterior radican varios factores como lo que es la edad, el género, temas hormonales y el grado de lesión. Para el tema de la cicatrización, cumpliendo con las tres fases que es respuesta inflamatoria, la fase de recuperación fibroblástica y la fase de maduración o remodelación de tejido, oscila entre 3 a 4 meses. Por otro lado, el tema de recuperación oscila entre 6 meses a 1 año y es donde el fisioterapeuta y todo el grupo interdisciplinar de la salud incorpora de manera progresiva al estilo de vida que tenía el deportista antes de su lesión. Bueno mencionar que este tipo de lesión tiene una tendencia de riesgo de lesión poblacional que oscila entre edades de 18 a 23 años. Los tejidos que se ven afectados directamente por la lesión de la ruptura del ligamento cruzado anterior básicamente son tres. En primera instancia está el mismo ligamento que al dividirse en dos pierde la unidad funcional de generar estabilidad, permitiéndole a la articulación de la rodilla generar movimientos abruptos en movimientos de traslación anterior y posterior y de rotación que también son muy perjudiciales para nuestra articulación, generando así un daño en el segundo tejido más afectado, que es el meñisco. Recordemos que el meñisco no solo nos genera estabilidad también, sino que nos ayuda a la funcionabilidad de la articulación por medio de ese efecto de amortiguación que nos ayuda, digamos, que a absorber golpes y también nos ayuda, digamos, que a disminuir el gasto del cartílago, el tercer tejido más afectado por este tipo de lesión. Recordemos que el cartílago es un tejido liso que nos ayuda a evitar la fricción excesiva entre hueso y hueso. Al tener este tipo de lesiones se encuentra afectada el tema biomecánico, no solo en cualquier tipo de acción que realice el deportista, en la marcha, en el salto y demás, generando, digamos, que afectaciones en otros componentes del sistema locomotor. Mecanismo de lesión de la ruptura del ligamento cruzado. Hablamos sobre la ruptura del ligamento cruzado en nuestro combate porque nuestro deporte es de contacto, por lo cual siempre tenemos movimientos demasiado bruscos, que es una de las causas que se tiene para esta lesión, ¿cierto? Las incidencias se producen como consecuencias de traumatismo indirecto, ¿sí? Según en este artículo que ustedes están observando, sobre la rodilla durante su práctica deportiva o una competencia. Evidentemente, los deportistas no son explicados en el momento inicial, ¿sí? Los síntomas que se tienen más frecuentes cuando hay una ruptura es el dolor, una tumefacción articular leve y sensación de inestabilidad de rodilla, principalmente en la actividad de torsión, recorte, desaceleración, ¿cierto? Cuando se genera esta ruptura del ligamento cruzado, el deportista siempre va a decir que sintió un leve movimiento de su rodilla. En general, estas lesiones se realizan en una rotación de la misma pierna y al mismo tiempo, ¿sí? Acá vemos que se produce una fuerte carga en sentido descendente, ¿sí? Ejemplo, cuando realizamos un salto y cuando realizamos el salto y al caer y tener impacto con el suelo, no caemos establemente bien, sino que la rodilla, ¿sí?, se va hacia adelante de una manera brusca, ¿cierto? También se produce por cambios de dirección bruscamente, ¿sí? Si yo voy corriendo hacia el frente y me voy girando brusco, o sea, sin tener una pausa y girarlo, ahí es donde vamos a hacer esta lesión más activa, ¿sí? En nuestro deporte de combate tenemos varios casos, ¿sí? O varias causas que se nos generan, ¿sí?
es el cambio de direcciones que tenemos frecuentemente al desplazarnos, al impactar. Muchas veces lo que es lucha y taekwondo y las artes marciales mixtas tendemos a estar en un suelo, ¿sí?, especial, en lo que hace que nuestros pies al sudar, como es descalzo, se nos pegue y nos impida como reaccionar bien en el movimiento y se nos gire la rodilla, ¿cierto? Ese es uno de los casos. Segundo, la mala alimentación. También tenemos como error en que nos acercamos a una competencia y tenemos que bajar 3, 4, 5 kilos. Entonces, de esta manera vamos a no deshidratar nuestros músculos, sino deshidratar nuestros huesos. A continuación encontraremos factores en lesiones del ligamento cruzado. Dentro de estos factores encontraremos dos tipos: factores excíntrecos, que corresponden a lo externo, y factores intrínsecos, que corresponden a lo interno. Excíntrecos vamos a encontrar varios ejemplos, como son el suelo, la meteorología o el clima, el golpe o impacto y el calzado. Dentro de los factores incéntricos encontramos los anatómicos, hormonales, neuromusculares y nutrición. Si hablamos de los factores extrínsecos, podemos decir que el suelo muchas veces influye con el calzado y la superficie. Si la superficie está resbalosa o está dañada o mojada, puede influir en una lesión. Decimos que el clima también se relaciona con el aumento de lesiones. Entre más seco, cabe que aumente el coeficiente de fricción, y en ambientes húmedos también existe la posibilidad de lesión. En impacto se evidencian lesiones de rodilla en deportes donde se puedan presentar choques, o una ejecución técnica donde llevan la articulación a su máxima elongación, generando la ruptura ya sea parcial o total. Cuando hablamos del calzado, podemos influir si el calzado es el adecuado para la práctica deportiva o el desgaste del mismo calzado. Si hablamos de factores intrínsecos, encontramos el anatómico. El anatómico corresponde al ángulo Q. Tiene relación con personas que ya han sufrido una lesión del ligamento cruzado, al valgo de rodilla, que se relaciona mediante observación clínica como factor predictivo de la lesión del ligamento cruzado, a la pronación del pie, que es la excesiva pronación que puede contribuir a la rotura del ligamento cruzado, pues la rotación interna de la tibia, al índice de la masa corporal mayor se asocia con un mayor riesgo de lesión. Si hablamos del surco intercondilar, pues es en relación del tamaño al surco intercondileo, a la conclusión que el tamaño del surco más pequeño aumenta el riesgo de la lesión, o por el contrario no encuentran diferencias significativas. Dentro de los factores hormonales podemos decir que se han evidenciado que las hormonas sexuales, mediante de una manera cíclica el aumento de laxitud en la rodilla, la evidencia podrá indicar que se producen mayores lesiones en el periodo temprano y tardío en la fase folicular. Dentro de los factores neuromusculares podemos relacionar patrones de movimientos y activación muscular alteradas, y una fuerza muscular inadecuada predomina en la contracción del cuádriceps sobre el isquiotibial. También encontramos la fatiga, que es un factor asociado a la lesión, y la falta de trabajo de propiocepción. La mejor medida de prevención educativa es la capacitación profesional, no solo para entrenadores, sino para deportistas. Saber el cómo, cuándo y el porqué de cualquier acción que vaya a realizar cualquier persona es la mejor medida de prevención que puede tener cualquier individuo. Nosotros como profesionales deberíamos, como medida de prevención, dar cátedra sobre factores de riesgo y tejidos afectados frente a algún tipo de lesión. También dar cátedra sobre tipos de fortalecimiento de ciertos grupos musculares para prevenir algunas lesiones, en este caso lo que es la rotura del ligamento cruzado anterior. Grupos musculares como es el isquiotibial, el cuádriceps y el gastrocnemio es de vital importancia en el fortalecimiento para prevenir este tipo de lesión. No obstante, saber de nutrición balanceada es de vital importancia. Conocer que cada componente nutricional tiene una razón de ser. Los carbohidratos aportan energía al instante, las proteínas regenerar el músculo, los lípidos
esa reserva energética. Saber dar una buena nutrición balanceada y saber llevar esta información a nuestros deportistas es de vital importancia y es nuestra mejor medida de prevención educativa. De prevención en la ruptura del ligamento cruzado, es decir, para prevenir esta dicha lesión. Entonces, en los ejercicios de fuerza tenemos el primero en el trabajo de isquiotibiales, fortalecer la zona isquiotibial. En el segundo observamos la sentadilla, ¿sí? En esta trabajamos lo que es toda la parte del cuádriceps y glúteo, ¿okay? También encontramos los ejercicios de estabilidad central. En el primero vamos a trabajar con balones de pilates o el Bosu, ¿sí? Esto es para mejorar nuestra fase central, que es el abdomen o trabajo de core. Entonces acá lo que hace o explica el ejercicio número 1 es hacer tipo escaladores con un apoyo de una base inestable. Igualmente colocamos aquí. Encontramos ejercicios de propiocepción, primero bases inestables también. En este vamos a hacer fase de tijeras con la lentea, normalmente que llamamos, y en la 2 vamos a trabajar lo que es también una base inestable, tratando de tocar cada puntico, ¿cierto? Generando pues un movimiento más coordinativo entre el tren superior e inferior. También hacemos ejercicios de coordinación para mejorar nuestras fases de tren inferior. Acá pues lo que vemos son trabajos de cuadros y es hacer ciertos movimientos, también generando con una velocidad de reacción, que es lo que hacemos en combate, un cambio de direcciones, etc. Ejercicios de agilidad. Acá podemos, este es de agilidad y coordinación, que es el trabajo de escaleras con diferentes ejercicios que se pueden predominar. En esta podrían ser todos los ejercicios que usaríamos para prevenir mencionada lesión.